Ya estamos llegando. No. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Evelyn y hoy tenemos el primer house tour de este canal. Mi primer house tour en la ciudad de Varadero. Les voy a estar mostrando todo el alojamiento, todos los detalles, así que acompáñame en esta nueva aventura. Pero quédate hasta el final porque te voy a estar comentando cómo lo encontré, qué precio tiene, qué incluye, qué filtros puedes usar para decidirte entre ese alojamiento u otro. Así que adelante. Y aquí vamos entrando al alojamiento donde nos rentamos. Es un alojamiento con 3 habitaciones, pero solamente rentamos una habitación. Miren, con su ducha para cuando uno regresa de la playa. Y ya hemos llegado. Estamos aquí en la entrada del alojamiento, que ahora se les voy a mostrar. Les voy a hacer tipo un house tour por la habitación. De entrada ya les voy mostrando también que tiene una terracita afuera, que esto me encantó. Ustedes saben que yo soy fan a las terrazas. Miren esto, todo el espacio que tenemos aquí para 2 personas, con las tumbonas, las mesitas. Claro que ahora hay mucho sol, pero ya tipo 5 o 6 de la tarde, imagínense ahí tomando una cervecita, un juguito, una cosa así, leer un libro, refrescarse, mira, con sus balancitos y todo. Tenemos aquí lugar incluso para secar la ropa cuando vengamos de la playa, porque es incómodo tener la ropa mojada dentro de la habitación. Y aquí no hace falta ni secadora. Esto se llama ahorro de energía. La pones aquí y en media hora está seca. Pero ahora no, porque hay mucho sol. Vamos a entrar, vamos a entrar. Pase, pase. Bienvenidos. Mira la entradita que tiene como su mesa, con unos balances. ¿Ves? Como una salita de estar, como un hallcito. Tiene como un hall. Y sigan para acá. ¡Tarán! Y aquí tenemos la habitación. Entren, entren, que el aire está rico aquí. El aire acondicionado. Esto lo necesitaba porque hoy he caminado todo el mediodía, que ya ustedes lo estarán viendo seguro en otro video que debo haber publicado. Súper amplia. Miren la amplitud que tenemos para 2 personas. La cama. Además tiene mucha, si se fijan, miren, tiene mucha iluminación. Bueno, a ver, no sé por dónde voy a abrir las cortinas estas. En fin, se trabaron las cortinas. Bueno, a lo mejor las cortinas no son ni ventanas, o sea, tiene muy buena iluminación. Ya le voy viendo ventaja que es súper amplio, espacioso, con su televisor, su mueblecito para guardar cosas. Miren el armario chisme, vamos a ver aquí adentro. Tenemos un minibar castigado aquí adentro. Y a nosotros con nuestro pomito de agua y como buen cubano, con el sándwich que nos quedó del video anterior. Ahí lo tenemos. También vamos a cerrar. Aquí tenemos la caja fuerte. Para la gente que tiene mucho dinerito. La gente que tiene mucho dinero, pues mire, la guarda aquí. Oye, pero parece que no tenemos nada. Producción, el dinero a nosotros para la estancia. Tenemos esto, el closet, la colcha. Finito. Ya vieron. ¿Qué falta? La prueba del colchón. Vamos a ver si es verdad. ¿A la playa? Sí. 1, 2. Muerta. A ver, la cama. No, a ver, vamos a hablar en serio. Bueno, el colchón, si vieron, apenas reboté. Significa que no es estos colchones que habían antes, que eran como de muelle. Este es como bien relleno, pero lo bueno de esto, o sea que es como duro, lo bueno de esto es que uno no molesta al compañero. Si alguien se acuesta a este lado, se acuesta muy tarde, como yo, que a veces estoy grabando videos hasta tarde, o estoy trabajando, editando hasta tarde, le voy a molestar a la producción, al amorcito. Así que esa es una gran ventaja. Ya veremos por la noche, cuando yo duerma, les diré por la mañana qué tal se duerme aquí. Y continuamos para el baño. Miren el baño, qué amplio. Que tiene un bidel. Yo hacía rato que no veía baños con bidel. Bueno, bidel, así yo recuerdo de chiquita que le decían. Ahí van viendo el avituallamiento. Nos han puesto 4 toallas, el gel. Allá está la ducha.
súper amplia también, con el champú. Tenemos además estas toallas extras que son para cuando vayamos a la playa, no tengamos que usar las toallas de bañarnos. Y miren esto. Esta idea con el espejo en el baño me encantó porque además nos hace sentir que es mucho más amplio aún. Miren los vitrales. El baño da vista a la terraza. Miren la terraza allá. Ahí está la entrada a la playa. Y allá está la casa. Eso es otra ventaja, que está bastante cerca de la playa. Ya estamos llegando. Esa es otra ventaja. La casa está cerquitica de la playa. 2 cuadras. Unas 2 cuadras y aquí mismo tenemos la playa. Ahí te cachan. Aquí sí tenemos el calzando. Si ustedes quieren saber, para mí, la mejor parte de estar un día en Varadero, miren qué viento me lleva el sombrero. Para mí, la mejor parte de estar un día en Varadero es que la playa para mí es el top, es el número 1. No por gusto, ustedes saben que es una de las mejores playas de Cuba y del mundo. Ahora hablemos un poquito de cómo encontré esta casa. Como muchos saben, en Cuba operan varias agencias privadas donde se promocionan nuestras casas particulares, incluyendo la mía. Aprovecho el espacio para la autopromoción. Y entre ellas destaca Airbnb. Y como uso tan a menudo la plataforma como anfitriona de mi alojamiento, pues le tengo mucha confianza y también la uso como viajera cuando quiero buscar algún lugar en cualquier provincia de Cuba. Y para el tema precio del alojamiento, en el momento que hice mi búsqueda, como les estoy mostrando aquí, los precios oscilan entre 20 y 50 euros la noche. Vamos, estamos hablando de una habitación para 2 personas, un alojamiento para 2 personas. Entonces me puse a buscar que estuviera cerca de la playa, lo más céntrico posible, o sea, muy bien ubicado para yo poder hacer más contenido para ustedes. Yo había marcado varios posibles para luego decidir y entre ellos me apareció una oferta con descuento donde me dejaba el alojamiento en 25 euros cuando inicialmente creo que costaba 35 o algo así. Así que dije, con este alojamiento me quedo. ¿Cómo decidirse o buscar entre el montón de alojamientos que aparecen en Varadero? Bueno, ya ahí depende de los gustos personales de ustedes, de las cosas que sienten que no pueden prescindir durante su estancia. Que los filtros que aparecen en el sitio pues son de muchísima ayuda porque, por ejemplo, en mi caso, yo andaba buscando una habitación para 2 personas que me resultara económica. No necesitaba una casa entera o cocina, ese tipo de cosas. En cambio, para mí sí era importante que estuvieran muy bien ubicados respecto a los sitios de interés y la playa. Que en el caso de ustedes, la cercanía a la playa y el wifi para poder comunicarse, me imagino que también son muy importantes. Otro dato que también me ayuda a decidirme a la hora de hacer mi elección es que tenga la categoría de super anfitrión o super host, como también se le conoce. Porque de esta manera tienes una alta probabilidad de que tu experiencia en el lugar sea maravillosa. Bueno, déjame en los comentarios qué te ha parecido el video de hoy y si te has hospedado en algún Airbnb acá en Cuba o casa particular como también le llamamos. Y recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal en el botoncito rojo que está por allá abajo. También activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Así que sin más me despido, es todo por hoy. Hasta la próxima. Qué suerte tengo yo para cuando estoy grabando hay un carro.